Hermanos y hermanas, ha llegado la hora de su programa, Una Palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, diga, los que no andan sometidos a la esclavitud del pecado. Para eso no hay condenación. Esta es confirmación de que solamente los que no están sometidos están justificados. No hay condenación para ellos. Son salvos. Mientras usted esté sometido, usted no es salvo. No se deje engañar por el diablo. Que eso es lo que quiere el diablo. Que usted viva sometido pensando que usted es salvo cuando no es. Para arrastrarlo para el infierno. Reprende ese demonio en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ay, Señor, qué bueno eres, Padre. Aleluya. No hay condenación para los que están, mira, de nuevo, en Cristo Jesús. Dentro de Cristo, Señor, tú en mí, yo en ti. No hay condenación. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne. Hermano, si usted anda conforme a la carne, usted no está en Cristo Jesús. No se engañe ni deje que el diablo lo engañe, porque si no se puede ir para el infierno. Está bajo un yugo de esclavitud. Despierte, que esta palabra es para que despierte del sueño. Amén. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque la ley del Espíritu de vida, ¿quién es el que te da vida? El Espíritu. En Cristo Jesús, que Cristo Jesús también es la vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Solamente la ley del Espíritu. ¿Usted está bajo la ley de qué? ¿Bajo la ley del pecado o bajo la ley del Espíritu Santo? Bajo la ley del Espíritu Santo. Ya el pecado murió hace un ratito. Amén. Así que se habla. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Para qué? Para que ya no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amén. Cristo murió y venció la carne. Eso es lo que yo le estaba hablando hace un ratico. Él dijo, os doy potestad. Cuando él dijo, vi a Satanás caer con un rayo, él dijo, ya se me dio la potestad. Ya tengo dominio. Ahora yo lo tengo, se los doy a ustedes. Os doy potestad de hallar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Eso es lo que quiere decir esto. Que Cristo en semejanza de carne, condenó el pecado en la carne, para que la justicia se cumpliese en nosotros. ¿Quién hizo la justicia? Él. Y la hizo cumplir en nosotros, para que ya no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero ¿cómo podemos dominar y ejercer esa potestad? Si andamos conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, escucha aquí, este es un contraste para que usted se identifique. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Andan pensando, cuando llegue a la casa, voy a ver televisión. Ay, voy por la calle, ando pensando, ay, voy a comprar, ¿qué compro para cenar hoy? O sea, pensando todo para la carne. Para la carne. Pensando todo para la carne. Voy caminando, ay, ¿será que compro unos panes para comer ahorita? ¿Qué voy a hacer después que coma los panes, veo televisión? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Claro, usted tiene que pensar que va a comer.
Eso no se puede negar. Pero usted no va a estar todo el tiempo pensando en todo menos en Dios. Y hay personas que le pasan todo el día distraídos y no se meten con Dios porque no piensan en Dios primeramente. Usted tiene que pensar primeramente en Dios y después lo demás. Primero el reino de Dios y su justicia y después lo demás. Gloria a Dios. Y el grado es que usted no piense ni siquiera en la comida, sino primero Dios. ¿Y qué va a comer? Lo que sea, mi amor. ¿Qué va a comer? Lo que sea, mamá, lo que haya por ahí. No me interesa eso. ¿Qué vas a comer? Yo varias veces, me pongo como ejemplo, porque yo tengo que predicar lo que yo vivo. Yo varias veces digo, mi amor, ¿qué vas a comer? A lo que sea, mi amor, ya yo comí lo más importante. Yo le, ahí está mi esposa de testigo. Ya yo comí lo más importante, mi amor. A lo que coma, a lo que coma. ¿Sí o no? ¿Verdad? Digo en Cristo, y no miento. Amén. Porque ese es el deber ser. Porque los que son de la carne buscan esas cosas, ese tipo de cosas. Buscan esas cosas. Pero Cristo dijo, no penséis en qué comeréis, ni qué vestiréis. No piensen en eso. Por algo Cristo lo dijo o no lo dijo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No penséis en qué comeréis, en qué vestiréis, en qué beberéis. No piensen en esas cosas. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero Cristo lo dijo así. Porque los gentiles buscan estas cosas. Lo dijo Cristo. Gloria a Dios. No lo estoy diciendo yo. Gloria a Dios. Confirmación de esta palabra por la boca de nuestro Dios Jesucristo. Amén. Porque los gentiles son los que buscan estas cosas. Ahora Pablo lo está diciendo de una forma, en otras palabras, pero en el mismo sentido. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Este es un contraste para que usted se mida y sepa en qué anda, si anda en la carne o en el espíritu. El deber ser es que andemos sometidos al espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y si usted pensaba en las cosas de la carne, dice, ahora mi primer pensamiento eres tú. ¿Qué dice la canción? Mi pensamiento eres tú, Señor. ¿O no? Amén. Eso es lo que quiere Dios de ti. Si en verdad has sido libre de esas cosas, no pensarás en esas cosas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Ahora Cristo dijo esto de otra manera. Dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios. Porque vuestro Padre ya sabe que tiene necesidad. Prácticamente dijo, piensen en buscar de Dios. Piensen en buscar lo que es del reino de Dios. La oración es del reino de Dios. El Espíritu es del reino de Dios. El ayuno es del reino de Dios. La lectura de la palabra es del reino de Dios. La obediencia a la palabra es del reino de Dios. Búsquenlo del reino de Dios primeramente. Amén. Cristo lo dijo. Vete, estoy hablando de dos pasajes muy distintos en contexto, pero en sentido figurado, la misma palabra. Palabra de Dios. Aleluya. Amén. Los dos hombres llenos del Espíritu Santo. Uno, Dios hecho carne. Otro, siervo de Dios lleno del Espíritu. Esclavo de Cristo. Y si los dos que lo dijeron estaban llenos del Espíritu, entonces fue Dios hablando a través de ellos. Así Amén. es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los que son del Espíritu piensen en las cosas del Espíritu. Ahí está el contraste. Véase en ese espejo, analícese y no se mienta usted mismo, no se engañe usted mismo. Por favor, no se engañe usted mismo.
Aproveche esta oportunidad de oro. Aproveche esta oportunidad de oro. Amén. Amén. Escuche, ¿por qué Dios, el mismo Jesucristo, no quería que pensáramos en las cosas de la carne? Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios. Mire, mi hermano, eso lo hace enemigo de Dios. Ahora, le voy a poner un contraste con otro hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, otra palabra, en otro contexto, pero en el mismo sentido. Juan, ¿qué dijo Juan? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cierto que dijo eso? ¿Ah? Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y todo lo que es del mundo desagrada a Dios. Eso es lo mismo que está diciendo Pablo aquí. Porque los designios de la carne son enemistades contra Dios. ¿Por qué? Porque como todo lo del mundo no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Está viendo el contraste? Dos hombres diferentes, dos textos diferentes, dos contextos diferentes, pero el mismo sentido. Amén. El mismo espíritu. Aleluya. Es el mismo espíritu. No es que Juan se copió de Pablo, ni Pablo se copió de Juan. Es el mismo espíritu. Amén. Que operaba en Juan, que opera en Pablo y que tiene que reinar en nosotros. Amén. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso es que Cristo le dijo eso a sus apóstoles: no vivan según la carne. Si quieren agradar al Padre, no vivan según la carne. Prácticamente eso era lo que le estaba diciendo Cristo a los apóstoles. Así es. Vivan en el Espíritu, guiados por el Espíritu, sometidos por el Espíritu, en el nombre de Jesús. Así tenemos que vivir. Amén. Y lo Amén. demás, que venga, que venga. Nosotros tenemos nada más que comer para mantener este cuerpo vivo. Con tal de que este cuerpo se mantenga vivo, no te preocupes por eso. Preocúpate por alimentarnos bien lo de adentro. Es que así es que no tienes que vivir. Así es. La vestimenta, no te preocupes por eso. Mira, si hay algo por lo que yo no me he preocupado, escúchese bien. Escúchese bien. Es por decir, no tengo ropa para ir a la iglesia, no tengo esto, ay, tengo que trabajar para comprarme unos zapatos para la iglesia, tengo que trabajar para comprarme una ropa para la iglesia. No, nada de eso. Yo me preocupé fue por meterme con Dios. Y Dios me ha dado todo, aleluya. Gloria. Porque la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple. Busca primeramente el reino de Dios. No pienses en las cosas de la carne, porque aún el pensar en el vestido, Cristo dijo que era de la carne. No penséis en qué comeréis, en qué vestiréis. Diga, necesidades de la carne. Necesidades del cuerpo. Necesidades del cuerpo. No pienses ni siquiera en tus necesidades. Así es. En qué vestiréis, en qué beberéis, en qué comeréis. Porque no hay que estar pensando en la carne. Los que piensan en las cosas de la carne. Y si vamos más allá de eso, le estoy poniendo en un plano normal y sencillo, que es las necesidades cotidianas de un ser humano. Pero si vamos más allá, pensar en los deseos de la carne, como nos metimos ahorita en Juan, en la vanagloria de la vida, en los deseos de los ojos, mucho menos tenemos que pensar en esas cosas. Y aún siendo libertados, mucho menos.
Versículo 9, Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Por qué? Porque ya hemos sido libertados. Así es. Antes estábamos sometidos a la concupiscencia, a las carnes, a las corrientes de este mundo, pero hemos sido libertados. En Romanos 6 éramos esclavos de esas cosas, pero ahora somos libertados y justificados, Amén. verdaderamente libres. Amén. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es. Entonces dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Cuándo pasa esto? ¿Cuándo pasa esto? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ahí es que pasa eso. Porque hay una palabra que dice, donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Si el Espíritu Santo de Dios mora en ustedes, esas son dos palabras distintas también, confirmación una de la otra. Si el Espíritu Santo de Dios mora en ustedes, entonces ya no vive según la carne, diga, soy libre. Soy libre. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, tú en Cristo, ni Cristo en ti. No. Tú eres del otro, porque no has sido libre. Eres esclavo todavía del pecado. Reina el pecado en tu cuerpo mortal. Estás sometido al demonio. Así que mientras no llegue el libertador, ¿quién es el libertador? Cristo. ¿Cómo llega el libertador? Llega a través de la presencia de su Espíritu Santo. Amén. ¡Pum! Donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Aleluya. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Así es. Yo estoy hablando conforme a la palabra de Dios. Así es. Si yo le hablo algo que no vaya conforme a la palabra de Dios, usted para la prédica y me exhorta. Mire, mi hermano Kenny, lo que usted está diciendo no va de acorde a la palabra de Dios. Pero estoy hablando, inspirado por el Espíritu Santo, palabra de Dios, no es palabra mía. Gloria a Dios. Amén. ¿Es o no es? Amén. Y ahí tienen la Biblia, cada quien tiene Biblia. Amén. Donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Amén. Quiere decir entonces que el Espíritu Santo es el que le hace libre. Amén. Aleluya. Porque el Espíritu Santo no es nada más y nada menos que Cristo entronado en usted. Escuche la palabra, entronado. Le saca el trono al diablo y se Amén. entrona en él. Es lo que leímos en el Romanos 6. Eso es bíblico. Amén. Es lo que leímos en Romanos 6 o no. Así es. Es Cristo entronándose en su vida. Es la persona de Cristo en usted. Amén. Amén. Entonces, otro motivo más por el cual buscar el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. El Señor entra a morar en mí. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la casa vacía? Usted confiesa a Cristo, Cristo viene y lo limpia, le lava su pecado, le ordena su casa, pero no la deje vacía. Procure que el Espíritu Santo de Dios, que es el mismo Cristo, entre en usted, para que no se entrone otro en casa. Amén. 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 Mira cómo toda la palabra se Gloria a relaciona. Dios. Así Pero es. no soy yo que la estoy pegando y echándole pega loca para que combine. No, es el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Mm? Todo tiene que ver con relación a lo que se está hablando por medio del Espíritu. Gloria a Dios. Gloria Aleluya. a Dios. Pero si Cristo está en vosotros, escuchen, Dentro. ¿Mm? Si Cristo está en ti, en ti. Amén. Amén, diga, amén. Amén. Y si no lo tiene en usted, diga, ven a mí, entra en mí, Señor. Espíritu Entra en mí Santo esta de noche, Dios. Señor. Quiero que entres. Tu palabra tiene poder, Padre amado. Tu palabra viene con unción.
Derrama la unción de tu Espíritu Santo ahora a través de tu palabra, Señor. Y entra en nosotros a través de tu Espíritu Santo. Entrónate en mí, Señor. Esta noche, Señor, yo te ruego que te entrones en mí, Padre amado. Reclamo, Señor, mi libertad en el nombre de Cristo Jesús. Hazme libre, Señor. Entrónate en mi vida. Dile, entrónate en mi vida. Pídeselo con pasión, porque Él es el que te hace libre, Señor. Libértame, Señor, libértame. Eres tú el libertador. Donde está tu espíritu hay libertad, Señor. Donde está tu espíritu hay libertad. Y yo me declaro libre esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Así es que hay que pedirlo con anhelo. Porque Dios tiene que ver tu interés de ser libre. Dios no te va a dar libertad si no ve que tú tienes interés de ser libre. Tienes que pedírselo con pasión, con ahínco. Amén. Amén. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿De qué cuerpo está hablando? Del cuerpo del pecado que hablamos en Romanos 6. Así es. El cuerpo de pecado está muerto. Amén. Ese cuerpo está muerto. Viene el diablo, no tiene cuerpo donde morar. ¿Por qué? El cuerpo del pecado está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces dice, y si el espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de entre los muertos a Jesús, aquí vamos a Romanos 6. El que levantó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Esto es lo que decía, por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Esto es lo que decía Romanos 6. Muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Presenta tus miembros muertos al pecado, pero vivos para Cristo. ¿Y cómo se hace eso? El Espíritu Santo de Dios que levantó de entre los muertos a Cristo, también vivificará tu cuerpo mortal. ¿Qué significa eso? Amén. El cuerpo del pecado está muerto, pero resucitó en un cuerpo que no es de pecado, que es de justicia. ¿Y quién lo resucitó? El Espíritu Santo dentro de ti. Amén. 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 Esto es lo que estaba hablando Romanos 6. Pero aquí Pablo está dando el dato completo. Nos está diciendo que eso es posible por medio del Espíritu Santo. Amén. Que el que hace esa obra es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. La obra que Pablo hablaba en Romanos 6, de que el cuerpo del pecado sea destruido, sea muerto, crucificado, y luego reviva un cuerpo nuevo que viva para Cristo. En cuanto vive, para Dios vive, decía Romanos 6, ¿verdad? Esa obra la hace el Espíritu Santo de Dios. Esa obra no es con tu fuerza. Amén. Ni con tu poder, Amén. sino con el Espíritu Santo de Dios. Hermana, si usted no ha logrado eso, es porque lo está haciendo con su fuerza y con su poder, pero no es con eso, es con el Espíritu Santo. Busque el Espíritu Santo, busque el Espíritu Santo, busque el Espíritu Santo, porque con su fuerza no lo va a lograr. Por eso es que no lo ha logrado. Por eso es que no lo ha logrado. Pero usted lo va a lograr. Porque usted va a buscar el Espíritu Santo. Y usted le va a decir al Señor Jesucristo, Señor, lo he tratado con mi fuerza. Repita conmigo, lo he tratado con mi fuerza. Lo he tratado con mi dominio, con mi poder. Pero no es con mi fuerza ni con mi poder, sino con tu Santo Espíritu. Por eso necesito de tu Espíritu, Señor. Tiene que ser tu Espíritu, Padre amado. Con tu Espíritu hay libertad. Con tu Espíritu podré ser libre. La victoria la tendré por medio de tu Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Por eso es. Aleluya. Gracias a Dios por su palabra. Ahora dígame, ahora me doy cuenta por qué no he podido. Ahora me doy cuenta porque no he podido. Pero ahora sé
cómo lo lograré. Amén. Dígalo en el nombre de Jesús. Ahora sé cómo lo lograré. Ahora sé cómo lo lograré. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es con el Espíritu Santo. Amén. Es con el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Santo. Tú eres bueno, Dios. Así es. Tú eres bueno, Dios. Aleluya. Tú nos guías hacia toda verdad. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Sí, el Espíritu que levantó de Jesucristo de entre los muertos. Aleluya. También vivificará. También vivificará. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Diga conmigo, vivos para Cristo. Vivo para Cristo. Eso es lo que decía Romanos 6. Gloria a Dios. Y no estamos en Romanos 6, estamos en Romanos 8, 11. Gloria sean dadas a Dios. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Romanos 2, 8, 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Epa, no somos deudores a la carne. O sea, tú no le debes nada a la carne, no le estés saciando, no le estés dando cabida. Tú te debes al Espíritu, más bien busca al Espíritu, alimenta al Espíritu, busca la llenura del Espíritu Santo. Deudores eres, pero no a la carne. Tú le debes a Cristo porque Cristo te salvó. Cristo te dio la salvación. Tú le debes a Cristo, le debes entrega, le debes obediencia, Amén. le debes reverencia, le debes temor, le debes santificación. Deudores somos, pero no a la carne. Amén. Deja de estar pagándole a alguien que la deuda ya se pagó. Amén. Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. Ya no debes nada. Anteriormente, en el pueblo de Israel, cuando eran deudores de algo, lo agarraban como esclavo. Pablo está agarrando este contexto. Antes, en Israel, cuando debías algo, si tú debías algo, ahí está la historia que dice la Biblia. Esa mujer que fue y le dijo al profeta, Señor, mi esposo murió y ahora quieren agarrar a mis hijos como esclavos. O sea, le iban a agarrar a los hijos como esclavos porque el esposo murió y dejó una deuda. Así es. Usted tenía una deuda, usted era deudora y por eso era esclava del pecado. Pero Cristo pagó su deuda. Aleluya. Cristo pagó su deuda. La deuda fue saldada. Por eso es que Aleluya. Pablo, hablando en ese contexto, dice aquí, deudores somos, pero no a la carne. Ahora le debemos la salvación a Cristo. Aleluya. Ahora le debemos obediencia a Dios. Le debemos respeto a Dios, reverencia a Dios, entrega a Dios, santificación a Dios. Le debemos temor a Dios. Aleluya. Deudores somos, sí somos deudores. Pero ¿qué le debo yo? Te debo, Padre amado, mi salvación. Amén. ¿Y sabes qué? Nunca te la podré pagar porque es impagable. Pero aunque te dé mi vida entera, no la puedo pagar. Así que toda la vida seré deudor a ti. Amén. Gloria a Dios. Toda la vida te deberé mi salvación. Me debo a ti, Señor. Y cuanto me debo a ti y no puedo pagar mi deuda, entonces soy esclavo tuyo. Gloria a Dios. Ese era lo que pasaba en Israel. Como no podías pagar la deuda, eras esclavo. Bueno, yo no, ¿cómo podría pagarle mi salvación a Jesucristo? No puedo. Entonces dile, Señor, soy tu esclavo. Señor, soy tu esclava. Señor, soy tu siervo. Soy tu sierva. Estoy aquí para obedecerte. Amén. Así es. Deudores Siervos. somos, no a la carne. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, Tu aleluya. sierva, Señor. Porque si vivís conforme a la carne, Romanos 8:13, moriréis. Eso lo hablamos en Romanos 6,
versículo 16. ¿Verdad? Que si os sometéis para obedecer como esclavos, a alguien para obedecerle, sea del pecado para muerte. ¿Ves? Si vives conforme a la carne, te estás sometiendo para obedecer como esclavo para muerte. Pero si te sometes como un esclavo para Cristo, ¿para qué? Lo dice aquí Romanos 6, 23. La paga de la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así como la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así es. Entonces, porque si vive conforme a la carne, moriréis. Más, esto es lo que está queriendo decir el apóstol aquí. Más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya. Ahora, escuche, está aclarando también nuevamente cómo es la única manera de que hagas morir las obras de la carne. Por el Espíritu. Así es. Por eso es que necesitamos el Espíritu. Diga el Señor, necesito tu Espíritu para hacer morir las obras de la carne, para vivir para ti. Amén. Aquí Pablo lo está diciendo claramente, que solamente por el Espíritu es que uno hace morir las obras de la carne. ¿Por qué no han muerto las obras de la carne aún en usted? Porque no tiene el Espíritu Santo. Y mientras no tenga el Espíritu Santo, el cuerpo de pecado todavía no ha sido destruido. Por tanto, las obras de la carne todavía pueden tener cabida en usted. ¿Está viendo? Gloria a Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Pero aquí no está hablando todavía aún del Espíritu Santo, No. porque está hablando de espíritu en E minúscula. Y hay que decir la palabra como es. Aquí está hablando de que no recibiste el espíritu de esclavitud. ¿Por qué? Porque con ese espíritu que tú recibiste a Cristo Jesús, con esa fe, el espíritu de fe, ¿me entiendes? Que recibiste cuando recibiste a Cristo Jesús, no fue para continuar o para volverte otra vez al temor, sino que recibiste un espíritu por el cual tú clamas, Abba Padre. Un espíritu de valentía, un espíritu que te lleva a decir, yo voy a buscar la adopción del Padre. Ya yo lo estoy llamando Padre antes de que sea mi Padre, porque con ese espíritu yo voy a Él. Con ese mismo espíritu, diga énfasis, ánimo, entusiasmo. Eso es lo que antes cuando se hablaba de entusiasmo, se decía espíritu. Es por eso que está este espíritu en E minúscula. Con ese espíritu, diga conmigo, con ese entusiasmo, De querer ser hijo yo de Dios. recibí a Cristo para recibir la vida eterna, para postularme a ser hijo de Dios. Y ese espíritu no es de temor para andar otra vez en las cosas pasadas, sino para buscar la llenura del Espíritu Santo, para buscar la adopción del Padre. ¿Mm? Amén. Eso es lo que quiere decir. Entonces mantengamos ese espíritu, ese entusiasmo, Amén. esa entrega, esa pasión. Eso es lo que quiere decir el espíritu. Amén.
en E minúscula. Aclarando. Gloria a Dios. No, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez. No, recibiste un espíritu, un entusiasmo de libertad, de querer ser libre. Por eso que recibiste a Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Se está entendiendo, hermana? Amén. Dice el 16, versículo 16, Romanos 8, 16. El Espíritu mismo, este sí es el Espíritu Santo. Ahora, tú con el entusiasmo vas y buscas agradar al Padre. Con ese mismo ánimo tú buscas obedecer su palabra. Y ahí buscas entregarte al Señor, someterte al Señor y todo eso. Y en medio de esa búsqueda, aleluya, Gloria a Dios. viene el Espíritu Santo. Y como ve, que, ¿te acuerdas lo que yo le estaba hablando el otro día? Que Dios mira la entrega, el entusiasmo, la obediencia, la búsqueda, y como Él ve eso, entonces aquí dice el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. O sea, ahí te viene el bautismo del Espíritu Santo. Porque te ve que tienes un espíritu de entrega al Señor, un espíritu de obediencia al Señor. Dijimos que ese espíritu en minúscula significa ¿qué? Entusiasmo, entrega, ánimo de servir, pasión por el Señor. Entonces, el mismo Espíritu Santo ve eso, Dios ve eso, se agrada de ti por ese entusiasmo que tienes, por esa entrega que tienes, por esa pasión que tienes, y dice, aquí puedo orar. Pues, me agrada ese espíritu que tiene ese muchacho, me agrada ese espíritu que tiene esa sierva. Entonces, venga, confírmele su salvación, confírmele que ahora ha sido adoptada por mí. Amén. Espíritu Santo, Aleluya. es bautizado en fuego y en Aleluya. Espíritu Santo y fuego. Y entonces, ¿qué pasa en ese momento? En ese momento el Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo mismo, da testimonio a tu espíritu, a ese espíritu que tú tenías de entrega, de obediencia, de que yo quiero ser hija de Dios, yo quiero ser hija de Dios, yo obedezco a Dios, yo me entrego a Dios. Le da testimonio, ¡pum! Lograste ser adoptada. Gloria a Dios. El espíritu que tenías por el cual clamabas, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Quiero que seas mi Padre, quiero que seas mi Padre. Te viene el Espíritu Santo y te da testimonio. Ya te adoptó el Padre. Gloria a Aleluya. Aleluya. Ya te adoptó el Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. Aleluya. Y si hijos, también herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. Aleluya. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, después de recibir el Espíritu Santo, ahí usted entra. Y viene y padece, como decía Pablo, he padecido penalidades, persecuciones, aún hasta apedreamiento al punto de que me dieron por muerto. Hambre, desnudez, frío, cárceles, tribulaciones. Ahí es que empieza. Y si padeces conjuntamente con Cristo, entonces tendrás tu recompensa. Serás glorificado juntamente con Él. Amén. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero para tú tener la fortaleza de padecer todo eso, primero tienes que tener el Espíritu. Porque si no, usted se devuelve al yugo de la esclavitud. Por eso es que usted ve cristianos que empiezan bien, le pasa una tribulación y se devuelven al mundo. Pero eso no es la salida para usted, mi hermana. La salida no es regresarse atrás al mundo.
La salida es seguir para adelante, mantener el mismo espíritu de valentía, de entrega al Señor, de obediencia al Señor, de sometimiento al Señor. Señor, voy con este espíritu, este ánimo hacia ti. Te quiero obedecer, te quiero servir para que el Señor se agrade y te dé de su Espíritu Santo y te libere de todo de una vez. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a las glorias venideras que en nosotros ha de manifestarse. Aleluya. Porque entonces lo que viene después de eso, no importa que venga tribulación, que venga lo que venga, porque como tú estás ya libre del yugo de la esclavitud, y ahora tú estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te hizo libre, murió el cuerpo del pecado, murió todo, a ti no te importa lo que venga, tú vas a seguir para adelante, no vas a ser como esos que retroceden. ¿Por qué? Porque vas a estar constantemente pensando y teniendo presente que las glorias venideras vale la pena sufrir todo esto. Vale la pena sufrir todo esto. Pues tengo presente que no son comparables con la gloria venidera estas aflicciones que pueden venir. Pero el que se devuelve es porque no tiene el espíritu. Y entonces viene una aflicción y no piensa, las glorias que vienen después son mejor que esta aflicción. No, sino que no, me devuelvo. No voy a estar sufriendo mucho. No, porque yo voy a estar pasando todo esto. ¿No? Me iba mejor en el mundo. ¿No? Gloria a Dios. Esto pasa cuando eres sellado, cuando eres apartado para Cristo, con su Espíritu Santo, porque la palabra misma lo dice, porque es imposible de los que hemos degustado del don de Dios, que es el don de Dios, el Espíritu Santo, nos regresemos otra vez atrás. Es imposible. Gloria a Dios. Es imposible. Aleluya. Y si usted ve un hermano, o si usted conoce un cristiano que antes hablaba lengua, que ha sido bautizado por el Espíritu Santo y se regresó al mundo, eso es ¿por qué? Porque contristó de tal manera al Espíritu, que el Espíritu se apartó de él y Dios lo desechó. Eso es bíblico. Sí es. Saúl contristó a Dios, al Espíritu Santo de Dios, lo desobedeció y Dios se apartó de él. Y dice la palabra que le quitó el Espíritu Santo y le entregó otro espíritu que lo atormentaba. Un espíritu inmundo que lo atormentaba. Ayer estaba leyendo yo la palabra y hablaba de eso mismo, de los que desobedecieron a Dios y no tuvieron en cuenta a Dios. Cuando usted no tiene en cuenta a Dios y no tiene en cuenta el Espíritu Santo, la palabra que estaba leyendo ayer dice que Dios les entregó un espíritu de estupor para que se perdieran en su concupiscencia y se deshonraran. Así que mucho cuidado, no se crea que pues, yo voy a tener el Espíritu Santo y ya soy más que vencedor, así no haga nada. No, te tiene que luchar y mantener viva esa llama, ese fuego, ese espíritu. Amén. Ahora yo le voy a decir algo. Usted no teniendo el espíritu, con un espíritu menor, que es un entusiasmo, usted deja apagar ese espíritu, ese entusiasmo, esa entrega, esas ganas, esa pasión. Se deja apagar ese espiritito que tiene. ¿Usted cree que Dios le va a venir a dar el Espíritu Santo porque lo deja apagar también? Dios dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho también me será fiel. Amén. Y Dios está viendo es eso. Usted tuvo el Espíritu por el cual clamaba Padre. Un espíritu con E minúscula, que es un entusiasmo, unas ganas de servir, unas ganas de entregarle su vida, un ánimo.
Pero si usted deja menguar ese espíritu con E minúscula, ¿usted cree que Dios le va a dar el espíritu mayor, el Espíritu Santo? Dios está viendo todo. Amén. Avive ese espíritu, hermana. Amén. Avive ese espíritu de entrega, de pasión. Aleluya. Y aunque quiera reinar el pecado en su cuerpo mortal, porque aún usted no tiene el Espíritu Santo, usted dígale como dice esta palabra: yo no recibí el espíritu de esclavitud para estar sometido en ti, sino un espíritu por el cual clamo, Abba, Padre. Y ese Abba, Padre significa que yo voy a buscar a mi Padre. Yo no quiero agradarte a ti, quiero agradar a mi Padre. Amén. Hasta que mi Padre se agrade de mí y me bautice con su Espíritu Santo. Amén. Amén. Ese es lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Esta palabra ha llegado a nuestras vidas esta noche para despertarnos del sueño primeramente, para confrontarnos nuestra situación, Gloria a Dios. para que nos demos cuenta de la manera en que estamos viviendo, cuál es el espíritu que está operando en nosotros. Y si usted ha perdido ese espíritu por el cual clamaba antes, Abba Padre, el espíritu por el cual antes se entregaba al Señor con toda su pasión, con todo su amor, el espíritu que le hacía que usted anhelara obedecer la palabra de Dios, agradar al Señor. Si usted ha menguado en eso, esta noche el Señor le trae esta palabra para que usted despierte del sueño, para que usted avive ese primer amor, esa entrega. Cierre sus ojos, abra su corazón Amén. y oremos al Señor. Gloria a Dios. Esta es tu noche. He aquí el tiempo aceptable. He aquí el día de la salvación. Recuérdate que mientras estés hundido, sometido a ese espíritu de pecado, no eres salvo, no eres justificado aún. No te dejes mentir por el enemigo. Recupera el espíritu de entusiasmo, el espíritu de amor, de pasión que tenías por el Señor. El Señor te dice hoy: vuelve a ese espíritu. Vuelve a ese espíritu, demuéstrame con todo tu corazón que quieres agradarme, demuéstrame con todo tu corazón que quieres obedecerme, que anhelas ser hijo mío, que anhelas que yo te vea con ojos de amor, que anhelas ser parte de mi familia celestial. Vuelve, vuelve. No te di el espíritu de esclavitud para que andes sometido nuevamente a las concupiscencias, a la carne, para que andes sometido. No, te di un espíritu. La palabra dice que Él nos entregó un grado de fe a cada uno de nosotros. Dios te dice: yo te di tu grado, no te lo dejes quitar. Continúa hacia adelante. Demuestra que deseas y anhelas. Demuestra que clamas: Abba Padre, quiero que seas mi Padre. Abba Padre, adóptame Padre. Adóptame Señor, quiero ser tu hija. Díselo: Señor, necesito de tu Espíritu Santo. Porque donde está tu espíritu, ahí hay libertad, Señor. Solo Cristo nos hace verdaderamente libres. Necesito que entres en mi corazón, Señor. Pero primero, Padre, necesito agradarte. Dame fuerzas para mantener la pasión por ti, por tu palabra. Oh, mi Dios. Y que reconozco, Señor, que he vivido sometida al pecado,
a las concupiscencias, a los deseos de la carne, a las corrientes de este mundo. Pero hoy, Señor, te pido que me libertes. Hoy te pido, Señor, que me saques de este sometimiento, de esta esclavitud. Devuélveme el espíritu, el ánimo, la pasión, la entrega, Padre. Sácame de todo esto. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, dile, Padre, 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 te necesito. Dile, Señor, te necesito. No es con mi fuerza. No he podido lograr nada con mi fuerza, Señor. No es con mi fuerza, sino con tu espíritu. Es con tu espíritu, Señor. Gracias por decírmelo. No lo había entendido. Cuánto tiempo he tratado de lograrlo con mis propias fuerzas. Y ahora sé por qué no he podido, Señor. Porque no es con mi fuerza, sino con tu Santo Espíritu, Señor. Oh, Padre, ayúdame, Señor, a buscar agradarte cada día, hasta que llegue el momento, Señor, el momento glorioso en que me adoptes como hija tuya. Pero hasta que llegue ese momento, ayúdame a mantener un espíritu, una pasión de buscar tu adopción, Padre, de buscar agradarte. Oh Señor, hasta que venga el Espíritu Santo entonándose en mi vida y me dé testimonio de que soy hijo tuyo, de que soy una hija tuya, de que he logrado, Señor, lo que tanto anhelé, lo que tanto busqué. Oh Padre, hoy, Señor, reconozco mis errores, reconozco mi condición delante de ti, reconozco que he fallado, reconozco que he menguado, reconozco, Señor, que ya no te busco como antes, que ya no es la misma pasión, que ya no es el mismo amor. Y tal vez por eso aún no he recibido tu Espíritu Santo. Oh Señor, pero hoy hago un pacto contigo. Hoy, Señor, me comprometo a buscarte como antes, a volver a ese primer amor. Tú lo dices en tu palabra, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Hoy me arrepiento, hoy miro de dónde caí. No sé en qué momento caí, Señor, pero lo hice. Pero gracias a tu misericordia hoy pude ver. Hoy se cayeron las vendas de mis ojos y pude observar a dónde he caído. Pero dice tu palabra que tú no dejarás caído al justo para siempre. Hoy te ruego que por tus misericordias me levantes nuevamente, Señor, y me ayudes a avanzar en este camino hasta obtener así aquella meta por la cual fui llamada. Señor, quiero que te entrones en mi vida. Quiero que tu Santo Espíritu sea el que gobierne en mi ser. Y tu mismo Espíritu Santo que resucitó de entre los muertos a tu Hijo Jesucristo, también vivifique aún hasta mi cuerpo mortal, Padre Santo. Renueve mi mente, renueve los anhelos de mi alma, renueve los deseos de mi espíritu. Oh Padre, hasta mis pensamientos, para que, como dice la canción, mi
pensamiento seas tú, Señor, y solo tú, Padre amado. Dame un corazón para adorarte, un corazón para sentirte, un corazón para buscarte. Dame un nuevo corazón en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Esta es la noche que tú has determinado para levantarme del sueño. Hoy yo renuncio en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, a toda esclavitud del enemigo, a todo pecado, a todo sometimiento que me tiene subyugado y esclavizado al pecado. Y me declaro libre en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, por el poder de tu sangre, Señor. Límpiame ahora, dile, límpiame ahora, Señor. Saca todo de mí que no provenga de ti, Señor. Y añade toda buena dádiva y todo don perfecto de lo alto, para que me ayude en la búsqueda de tu agrado, en la búsqueda, Señor, de tu aprobación en mi vida espiritual, para que confirmes que te ha agradado a través de tu Espíritu Santo, porque el mismo testimonio lo da tu Espíritu de que soy hija tuya. Anhelo ese día en que tu Espíritu Santo testifique a mi espíritu que he sido adoptada por ti. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdame a perseverar desde ahora en adelante con un espíritu de entrega, de pasión por ti, con ese espíritu por el cual clame día a día: Abba, Padre. Ayúdame a pararme firme cuando se levante el cuerpo de pecado junto con las concupiscencias y la carne, y decirle: no he recibido el espíritu de esclavitud, sino un nuevo espíritu. No he recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez sometido a ti, sino que he recibido un espíritu de adopción por el cual clamo: Abba, Padre. Y así echar fuera toda influencia maligna y continuar adelante en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Padre, escucha mi oración, escucha mi ruego y haz un cambio en mí. Ese quiero que sea mi anhelo día a día, de agradarte, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amado amigo, ahora puedes disfrutar de la palabra de Dios en nuestro canal en YouTube, Una Palabra de Dios. Dale suscribir y dale clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones.